Con ese preámbulo, permítanme pasar a analizar, ¿no?, esta presentación que la he dividido en 4 partes. La primera, economía mundial, un poco para ver el contexto. El contexto es complicado, ¿no? Ciertamente, ¿no?, el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no?, la lentitud de la economía china, ¿no?, la no reactivación económica a nivel mundial coloca al mundo en general en una situación complicada. Luego pasaremos a analizar la economía latinoamericana y finalmente la peruana con las conclusiones. En primera instancia podemos observar, ¿no?, que todos, ¿no?, los países del mundo, y en este caso, ¿no?, los 5 continentes analizados, deterioran su economía del año 2021 con respecto al 2022. Y estos son cifras del Fondo Monetario Internacional para el mes de abril del presente año. Y observen, Norteamérica cae del 5 al 3,2, Europa del 5,3 al 2,8, Asia emergente del 7,3 al 5,4, Oceanía del 5,2 al 3,5, Latinoamérica es el que más cae de 6,8 a 2,5, y el mundo en general disminuye sus niveles de crecimiento de 6,1 a 3,6. Estas cifras son a abril. Yo creería que si el Fondo Monetario Internacional vuelve a remitirnos otro documento, el deterioro es mayor. Y el deterioro es mayor porque los resultados de casi todo el mundo el 2021 fueron resultados de rebote estadístico. Y podemos observar en el lado derecho todos los países de América Latina, un Panamá con 12,4, pero tendría un nivel de crecimiento de 7,5, un Colombia de 9,5 con un nivel de crecimiento de 5,8, un Perú de 13,3 del año pasado, que fue rebote estadístico, con un nivel de crecimiento del 3. Y aquí me paro un momento, yo no creo que va a ser 3. Yo creo que llegaremos a un nivel de crecimiento de 1, 1,5. Y aquí pues la incertidumbre política no afecta definitivamente el nivel de crecimiento peruano, que lo veremos más adelante. En la siguiente gráfica podemos observar la inflación mundial. La inflación mundial vista por la FAO, el tema fundamentalmente de los alimentos. Observen el promedio de crecimiento de alimentos en el 20 fue 3,18. En el 21 fue 28,12. Repito, 28,12. Y se dice que el tema de alimentos crecería en el 22 en 32%. Solamente en 4 meses ha crecido 18. En un solo mes, el mes de marzo, creció 13,18 y tuvo una deflación de 0,77. Por lo tanto, el tema de los alimentos a nivel mundial va a conllevar definitivamente a que todos los alimentos importados traídos desde el exterior van a tener una afectación directa sobre los precios de los alimentos localmente. Los principales productos en alza es el azúcar, 3,29, carnes 2,23 y lácteos 0,86. ¿No? Evidentemente que la extensión del conflicto que se inició el 23 de febrero y continúa hasta la fecha de Ucrania-Rusia va a afectar más el promedio de 28,12 y por lo tanto, como dicen los expertos de FAO, va a ser alrededor de 32% para el presente año. Por lo tanto, no nos escaparemos de una inflación elevada vía alimentos para el presente año. En relación a la inflación de América Latina, la más alta en abril fue Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Perú alcanzó en abril 1,13. Más adelante presentaré un cuadro de la inflación peruana. Aquí podemos observar los niveles no interanuales de abril del 21 hasta marzo del 22 y de mayo del 21 hasta abril del 22.
en donde Bolivia es el que mantiene el nivel más bajo, seguido de Ecuador, México, Perú con 8,62 en abril, ¿no? Seguido de Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina. En realidad, todos los países de América Latina resisten o tienen una inflación elevada, y fundamentalmente por el tema de los alimentos importados, ¿no? Y adicionalmente, casi todos los países de América Latina utilizamos fertilizantes que vienen de Rusia. En el caso peruano, casi un 70% que viene de Rusia, y por lo tanto subiría más el precio de los alimentos locales en el transcurso del presente año. En relación al déficit fiscal, todos los países del mundo, cuando aparece el coronavirus, no tienen otra alternativa que gastar mucho más en salud, darle recursos a las personas vulnerables, y en algunos países la recaudación fiscal pues baja sustancialmente. Observemos en el cuadro de la izquierda que tanto Asia, Europa, Latinoamérica y el G20 decaen en niveles deficitarios de alrededor de un 10%. En algunos casos vuelve a subir en el año 2021, y en el 2022 tenemos un Asia con 7,7, ¿no? Un G20 con 6,8 de déficit, y un Europa con Latinoamérica de 4,7 de déficit. En el lado derecho observemos el déficit fiscal de Latinoamérica 2020, 2021 y 2022. En el caso de Chile, un nivel de déficit fiscal alto el 20 y el 21, mucho más bajo para el 2022. En el caso peruano, hace un trabajo respetable el Ministerio de Economía y Finanzas y mantiene déficit reducido, 2,6 para el 21, 2,4 para el 22. El nivel que se debería de mantener es un nivel del 2%. Ojalá que pudiera mantenerlo, porque hay mucha presión para entregar bonos alimentarios o bonos directos para los más vulnerables. Y el caso mexicano 3,2, Argentina 3,8, Colombia 4,6 y Brasil el más alto con un nivel de 7,6. La razón, en el caso brasilero, que mantiene un programa de auxilio de emergencia para darle bonos a los más vulnerables. En relación a la calificación crediticia, en el lado derecho pueden observar los países A de calidad principal, de calificación excelente, que son Australia, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. En el lado derecho pueden observar que los países de Latinoamérica analizados, todos han sufrido reducciones bajas o reducciones en escalones o disminución en calificaciones, tanto para Standard & Poor's como para Moody's como para Fitch. Chile reduce 2 escalones, Colombia 3 escalones, Perú 3 escalones, México 6 escalones, Brasil ningún escalón y Argentina 4. Aquí el único país que mantiene un rango A de grado de inversión es Chile, ¿no? A pesar de haber reducido 2 escalones, y en el caso peruano, que teníamos un rango A de grado de inversión, lo hemos perdido y ahora estamos en el grado B, grado especulativo. Y esto es fundamentalmente por el tema de incertidumbre política. En relación al riesgo país, desde que se inicia la pandemia, como se puede observar en el cuadro de la izquierda, tenemos un nivel de 7,75, decae cuando hay un confinamiento obligatorio de la región a casi 4%, durante Omicron llegó a niveles de 3,88, y con el conflicto parecía que conflicto Ucrania-Rusia, podíamos tener niveles mayores, pero se ha mantenido en alrededor de 4,56%. En el lado derecho están los países que tienen menor nivel de riesgo país,
Uruguay, Chile, Perú, Panamá. En el caso peruano, antes de la aparición del presente gobierno, teníamos un riesgo país el más bajo de América Latina. Primero era Perú, después era Chile y después Uruguay. Hoy día mantenemos un nivel número 3 de riesgo país y esto es lógicamente terriblemente perjudicial porque no se harán nuevos negocios en el país y las tasas de interés que se cobrarían son elevados. A pesar del inicio de la guerra, como lo muestra el cuadro, el 23 de febrero, los países de América Latina, en lugar de haber subido su riesgo país, lo han bajado, a pesar de esas circunstancias. Debería de haber subido, pero ha bajado en Uruguay, ha bajado en Chile, ha bajado en Perú, ha bajado en Panamá, no ha bajado en Paraguay, no ha bajado en Brasil, etcétera. ¿No? Se pensaba que a raíz del conflicto podría ser el nivel de riesgo país mayor. En relación al desempleo, el desempleo, pues, este es el principal reto a combatir. Desde inicios de la pandemia, el desempleo llega a niveles astronómicos. Promedio para Naciones Unidas, un nivel de desempleo de 9.3, que representan alrededor de 28.8 millones de desempleados. Colombia mantendría un nivel de 12.1, Brasil 9.4 y Perú 9.4. Estos tres países mantienen un nivel de desempleo por encima, ¿no?, del promedio que tienen Naciones Unidas. Todos los demás países mantienen un nivel de desempleo más bajo. El más bajo es México, seguido de Ecuador y Bolivia. Y aquí lo mismo de siempre, ¿no? Con una incertidumbre de tal magnitud, con un nivel de inversión como vamos a ver más adelante, lógicamente pretender corregir el desempleo no va a ser nada fácil. La informalidad, ¿no? Luego de la cuarentena obligatoria, pues la informalidad fue la respuesta más rápida que encontraron muchos peruanos para poder, ¿no?, dedicarse a una actividad laboral. El análisis corresponde a la tasa de informalidad laboral de la Alianza Pacífico desde el 2019 hasta el 2021. Observen el comportamiento de Chile, Colombia, México y Perú. Chile pasa de un nivel de informalidad de 27.9 a 26, quiere decir que empieza a reducirse. Colombia pasa de 47 a 48, quiere decir que sube un poco la informalidad. México pasa a un nivel de 56 a 55.9 y el caso peruano, la informalidad crece de 72.7 a 76.8. Casi les podría decir de que somos, no, el país que tiene la mayor informalidad de América Latina. ¿No? Y esto es el resultado de la pandemia, es el resultado también de la incertidumbre política. Francamente, durante los 10 meses del presente gobierno no he visto que se haya hecho absolutamente nada para corregir la informalidad. En el lado derecho se ve pues el incremento de la informalidad laboral, la más alta Perú, 4.1, luego 0.4 Colombia y en negativo tanto Chile como México. En relación a la pobreza, lógicamente que la pobreza se agrava con la pandemia y pasamos a nivel de América Latina del 2019 al 2020, crecemos en 17 millones de pobres. Pasamos de 187 millones a 204, baja 3 millones, ¿no?, del 2020 con respecto al 2021. La variación pasa de 30.5 a 33 y se reduce en 32.1. En el caso del análisis de los países, ¿no?, el país que tiene los menores niveles de pobreza es Uruguay, Costa Rica y Perú, ¿no? Lógicamente el caso peruano, un nivel, ¿no?, de deterioro de pobreza que va del 20.2
al 30.1 en el 20 y se reduce al 25.9. Es el Perú el que tiene la mayor variación de pobreza, ¿no?, en el análisis 2019 con respecto al 2021, con un nivel de incremento de 5.7. Luego sigue Colombia, luego sigue Ecuador. En relación al crecimiento económico, el análisis empieza en marzo del 2021 hasta marzo del 2022. El resultado del año pasado de 13.3 es un resultado de rebote estadístico. En el análisis de enero, febrero y marzo, el nivel de crecimiento es 3.8, ¿no? El nivel de crecimiento de marzo es menor al nivel de crecimiento de febrero del presente año. Se denota ya un crecimiento de 1.13. El crecimiento anual, interanual de los últimos 12 meses es de 13.19%. En el lado derecho se puede observar las principales actividades. Alojamiento y restaurantes, un nivel de crecimiento de 81.69 en los últimos 12 meses. Transporte y almacenamiento casi 28, ¿no? Comercio 18.94 y minería y hidrocarburos en los 12 meses 7.81. Pero me paro aquí un momento. En minería y hidrocarburos, que tiene una representación del 14% del PBI, tiene un deterioro en el mes de marzo de 1.21, y esto es causado fundamentalmente no por el tema de los inconvenientes sociales que tienen las principales empresas mineras y que están generando una pérdida impresionante de dinero, no solamente para el fisco, no solamente para los trabajadores, sino también en relación a las exportaciones. Y ya se empieza a sentir. Yo creo que los resultados de enero, febrero y marzo de 3.8 nos dicen, con el tema de la incertidumbre política, que el nivel de crecimiento del presente año, creo yo, que estaría entre 1 y 1.5%. En relación a la inflación local, el mes de mayo ha sido 0.36, y si hacemos un análisis de enero, febrero, marzo, abril y mayo, el resultado de la cifra acumulada es 3.53. En el término de 5 meses, 3.53. Nunca, la verdad que ya no me acuerdo el año, 1992 tal vez, ¿no?, en donde había un resultado de esta magnitud. No había un resultado de esta magnitud de hace 24 años. Con este resultado, el acumulado de la inflación anual es 3.53 y la inflación de Lima Metropolitana es 3.21. El interanual, los últimos 12 meses, de junio a mayo, llega a una inflación anual de 8.78 y Lima 8.09. ¿Por qué presento Lima 8.09? Porque observen en el cuadro de la derecha que Huaraz tiene 13.40 para el mismo periodo, Chachapoyas 12.93, Puerto Maldonado 12.56 y así sucesivamente hasta llegar a Cusco. Quiere decir que en Lima la inflación es menor que en cada una de estas ciudades. Y muchas de estas ciudades que votaron a favor del señor presidente de la República, son ellas las que tienen niveles inflacionarios mayores que los de Lima Metropolitana. Y la inflación no es otra cosa, ¿no?, que el impuesto más fuerte para los más pobres. Si uno me pregunta de cuál podría ser el nivel inflacionario del presente año, en un escenario optimista, en donde hubiera deflación en los próximos meses, podríamos llegar a 4 o 5. Lo veo imposible. En un escenario conservador, muy poco probable, 6%,
y en un escenario pesimista 9. Pero la verdad que yo creo que este año vamos a estar entre 10 y 12%. 10 y 12% en donde se va a afectar definitivamente a los más pobres, y los más pobres son los que van a estar los más perjudicados. Yo no creo que hasta el momento exista nada ni nadie que pueda decir que la inflación empieza a contenerse. Todo lo contrario. Sigo observando de que Rusia sigue atacando a Ucrania, por lo tanto no se va a corregir el tema de los fertilizantes, no se va a corregir el tema del combustible. Entonces no hay ninguna señal que diga para el segundo semestre del presente año probablemente la inflación mundial se vaya a corregir. Tampoco veo alternativas que podría utilizar el gobierno, como presionar a quienes importan para que los artículos los vendan a precios de dólar real. Es decir, el año pasado importaron a 4.2, hoy día importaron a 3.7, por lo tanto deberían de venderlo a 3.7 y no a 4.2. Pero no veo señales en las cuales se pueda la inflación reducir, por lo tanto me atrevo a decir que vamos a estar alrededor del 10 al 12%, que eso sería realmente fatal. En relación al tipo de cambio, el tipo de cambio hoy día está bajo, niveles de 3.7. El análisis del presente 4 se inicia el 2 de enero del 2020 y va hasta el 18 de mayo del presente año. Durante la pandemia el tipo de cambio se mantuvo en niveles de 3.5, pero cuando aparece la segunda vuelta electoral, el tipo de cambio empieza a dispararse. Cuando se proclama Castillo, se dispara aún más el tipo de cambio. Y en esa situación de notable incertidumbre, tuvimos un tipo de cambio promedio de 3.8, pero en algunos momentos llegó hasta niveles de 4.2, que era inusual y era provocado fundamentalmente por la incertidumbre política. En ese periodo, miles de peruanos sacaron sus recursos del país, muchos se fueron del Perú para siempre, y se habla entre 15.000 a 17.000 millones de dólares que salieron del país. Durante el presente año, la guerra Ucrania-Rusia, iniciada el 23 de febrero, el aumento de las 2 veces en que la FED aumenta su tasa de referencia de 0,25 a 0,5 a 0,75 ha determinado un tipo de cambio bajo, y el promedio es de 3.785. Si me preguntan qué creo que va a ocurrir en el transcurso del año, creo que en un escenario optimista 3.62. ¿Por qué 3.62? Porque están llegando capitales golondrinos al país para utilizar la tasa local, ya que la tasa local está ofreciéndose a 6.5 hasta 7% en determinadas instituciones financieras. Y en un escenario conservador, un nivel de 3.90 provocado por la incertidumbre política. En relación a la inversión no es otra cosa que el mejor instrumento que tienen los países para generar fuentes de trabajo. Dicen que existen 3 reglas de oro para invertir. 1, estabilidad política, no hay. 2, un poder judicial justo, no hay. Y 3, no me cambies las reglas de juego. Aquí las cambian todos los días. Por lo tanto, de las 3 reglas de oro, no cumplimos ninguna en este momento. Durante la época de los conflictos bélicos suben los precios de los minerales, porque lógicamente se utiliza el instrumental bélico que es hecho con minerales.
suben los precios de los minerales y cada vez que ha subido los precios de los minerales, 1988, 93, 98, 2006, yo recuerdo el gobierno del presidente García, llegó a tener niveles de crecimiento del 6.6%, ¿no? Y tuvo altísima inversión, y eso era porque los precios de los minerales hacían que los grandes inversionistas se colocaran en Perú. Pero con la incertidumbre política, no lo digo yo, lo dice el Banco Central, como lo pueden observar, en el cuadro de la izquierda el nivel de la inversión va a ser cero. Cero quiere decir que va a ser el mismo nivel que se mantuvo el año pasado, pero es cero. Yo recuerdo que este mismo cuadro tenía el siguiente comportamiento antes de la pandemia. Era más o menos la inversión el 27-28%, ¿no?, del PBI. La pública era 4 o 5% y la privada era 21%, y en este momento es cero. Y es cero porque la incertidumbre política determina que los inversionistas no tengan interés en colocar los recursos en el país. Los inversionistas por primera vez en marzo, en lugar de dejar los recursos, lo han repartido en forma de dividendos, ¿no? Y uno puede observar cómo se están comportando los fondos mutuos, cómo se están comportando los fondos, ¿no?, pensionables, fondos 1, 2 y 3, no el 0, de las pensiones, para que uno pueda darse cuenta de que la incertidumbre política afecta de manera definitiva a la economía peruana. En el cuadro de la derecha está la expectativa empresarial, la situación del sector a 3 meses, se denomina pesimista cuando es negativa, y nosotros en este momento, desde marzo del año pasado, nos encontramos en una situación de rango pesimista. La siguiente transparencia está referida a las exportaciones. Las exportaciones debería de ser la única o el único indicador que debería de estar mirando bien. Y aquí observamos que las exportaciones totales, ¿no?, de enero a marzo han alcanzado a 13.541 millones de dólares. El porcentaje de crecimiento ha sido muy bajito, 3,5, y para el mes de marzo ha sido 0,5. Las tradicionales, donde están los minerales, ha decaído 4,2, y para el mes de marzo ha disminuido en 8.7%. Y observen ustedes el sector minero, que debería de estar exportando, no lo suficientemente bien, propio de la confrontación bélica, propio que suben los precios de los minerales, de enero a marzo ha disminuido 20%, y solamente en el mes de marzo ha disminuido 32.9%. Y la razón fundamental es pues la gran cantidad de conflictos sociales que hay en las diferentes, ¿no?, empresas mineras, que afectan de manera definitiva las exportaciones peruanas. Sucede lo contrario con las exportaciones no tradicionales, que crecen 24,5, ¿no?, en el acumulado, y crecen 28.2 en el mes de marzo. Pero las no tradicionales tienen una representación de 32.5% del total y no son tan representativas como son las tradicionales.